Me llamo Rachel Monroe y jamás imaginé que llegaría a creer en algo más allá de lo que pudiera ver, tocar o comprobar. Durante la mayor parte de mi vida adulta, fui periodista, editora de noticias en uno de los principales medios digitales de Oregón. Mis días transcurrían entre la verificación de hechos, la corrección de titulares y la redacción de columnas de opinión fundamentadas en la ciencia, la psicología y la responsabilidad personal. Para mí, Dios no era más que un mito reconfortante inventado para las mentes débiles. O al menos, eso era lo que me repetía. Pero no siempre fui así. Crecí en un hogar cristiano, entre clases de escuela dominical, grupos de jóvenes y música de adoración sonando sin cesar. Hasta que un día, cuando éramos adolescentes, mi hermana menor, Emily, murió en un accidente de coche. Tenía apenas 13 años. No hubo explicación, ni advertencia, ni despedida. Simplemente desapareció. Recé por un milagro, lo supliqué con cada fibra de mi ser. Ninguno llegó. Aquel fue el día en que dejé de orar. Con el tiempo, reemplacé a Dios por el trabajo, por la productividad, por la lógica. Me sentí orgullosa de mi independencia, de mi capacidad para mantenerme emocionalmente distante, de mi visión racional del mundo. Debatía con cristianos en foros, me burlaba de las palabras milagro y sanación como si fueran restos de superstición. Me repetía que estaba bien, que era fuerte, que no necesitaba nada más. Pero no lo estaba. Al cumplir los 35 años, algo en mi interior comenzó a desgastarse. El agotamiento se volvió insoportable. Trabajaba semanas de 70 horas, vivía sola en un pequeño apartamento de Portland, impulsada por la cafeína y la ansiedad. No dormía. No comía bien. Pero seguía diciéndome que estaba bien. Siempre estaba bien. Hasta que llegó aquella noche de febrero. Era tarde, quizá las 10:30. Acababa de terminar de editar una noticia brutal sobre crímenes de guerra. Sentí una presión en el pecho, pero la ignoré. Pensé que era estrés. Me levanté para servirme un vaso de agua y entonces me desplomé. Recuerdo el vaso deslizándose de mi mano, y luego todo se volvió confuso. El mundo se inclinó, giró y finalmente se detuvo. Un dolor punzante me atravesó el pecho, y luego, nada. Ni aliento, ni sonido, ni pensamiento. Y sin embargo, aún estaba consciente. Me vi tendida en el suelo. Mi rostro pálido, con los ojos abiertos, pero sin vida. Mi cuerpo se veía extraño, como una carcasa que ya no me pertenecía. No sentí pánico. Al contrario, me invadió una calma extraña, casi sobrenatural. No había miedo ni resistencia. Supe, con total claridad, que algo irreversible había ocurrido. Pero en lugar de angustia, sentí desapego. Flotaba por encima de la escena, observando cómo llegaban los paramédicos. Algún vecino debió haber oído el estruendo y llamó al 911. Vi cómo me cortaban el suéter, cómo comenzaban las maniobras de reanimación. Uno de ellos gritó, «La estamos perdiendo». Pero yo no estaba perdida. Estaba más presente que nunca. Solo que ya no en mi cuerpo. Entonces ocurrió el cambio. Fui arrastrada, no con violencia, sino con una suavidad irresistible, hacia una oscuridad densa, viva, palpitante. No era como la noche, ni un túnel, ni un vacío. Era una presencia. Al principio pensé que era pacífica, silenciosa. Pero cuanto más profundo llegaba, más frío se volvía. No había estrellas, ni suelo, ni techo. Solo silencio, flotando. Mis pensamientos se volvían lejanos, fragmentados. Empecé a percibir cosas moviéndose a mi alrededor, sombras sin forma, voces sin idioma. Algunas lloraban. Otras gritaban. Un dolor hondo emergía desde lo más profundo de mi alma, no por haber muerto, sino por no haber buscado jamás la verdad, por haber rechazado algo que nunca me tomé el tiempo de comprender. Y fue entonces cuando la escuché. Una voz. Suave, poderosa, extrañamente familiar. No era sonido. Era como si esa voz hablara directamente al centro de quien yo era. Rachel, dijo. Solo mi nombre, pero pronunciado con un amor tan puro, tan abrumador, que jamás lo había conocido en toda mi vida. Todo se detuvo. La oscuridad retrocedió.
Y a lo lejos lo vi, una luz. No cegadora, sino resplandeciente. No hiriente, sino santa. Me llamaba. Y sin saber cómo, supe que esa luz estaba viva. No sabía dónde me conducía, pero sí sabía quién me estaba llamando. Y por primera vez en 20 años, quise seguirle. La luz no brillaba como el sol. Palpitaba, como si respirara. Y me reconocía. No solo mi nombre, sino cada rincón de quien yo era, mis pensamientos, mi pasado, mi dolor. Me sentí completamente expuesta, pero no avergonzada. Vista, pero no condenada. La oscuridad alrededor comenzó a agitarse. Sentía movimientos, formas que aún no podía ver, pero que de algún modo sabía que me observaban. No con compasión, sino con hambre. Comprendí entonces que no estaba sola en aquel lugar. Escuché susurros, lamentos, llantos. Voces desesperadas, como de almas atrapadas sin salida. No eran sonidos de boca, sino de espíritu. Era dolor puro, sin filtro. No te vayas, murmuró una desde atrás. Quédate, susurró otra. Seductoras, pero vacías. No había vida en esas voces. Solo una tristeza infinita. Pensé en girarme, o tal vez solo lo imaginé, y sentí que algo me rozaba. No era piel. No era sólido. Era desesperación, extendiéndose como una mano que había olvidado lo que era el calor. La luz seguía ahí, mi único ancla. No prometía consuelo, ni respuestas. Solo existía. Y en su presencia, todo lo falso comenzaba a desmoronarse. De pronto, la oscuridad se alzó. Y por primera vez sentí miedo. No por mi alma, sino por la forma tan fácil en que había desechado la verdad durante mi vida. Me reía de los creyentes. Me burlaba de la fe. Y ahora estaba en un lugar más real que cualquier cosa que hubiera tocado en la tierra. Intenté gritar, pero no tenía voz. No tenía cuerpo. Yo era pensamiento. Yo era alma. Y la voz volvió. Rachel. La misma voz. Solo mi nombre, pero esta vez con autoridad. Con poder. Las sombras temblaron. La oscuridad retrocedió como niebla ante el fuego. Y entonces sucedió, una fuerza dulce pero imparable me atrajo hacia la luz. No caminaba. No volaba. Era como si algo sagrado hubiese extendido la mano en aquel abismo y declarado, ella es mía. Atravesé algo parecido a un velo. Brillaba, y al otro lado, todo cambió. Colores que nunca había visto explotaron a mi alrededor. No violentamente, sino con propósito. Tenían sonido. Tenían emoción. El aire, si podía llamarlo así, estaba denso de presencia, de significado. Y entonces lo vi. No con los ojos, porque ya no tenía, sino con el alma. Jesús. No caminó hacia mí. Siempre estuvo ahí. Eterno. Glorioso. Aterrador. Hermoso. Él era la fuente de la luz. No puedo describir su rostro, porque no se trataba de rasgos, sino de esencia. Sus ojos eran llamas. Vivas. Puras. Justas. Pero no quemaban. Me escudriñaban. Y en esa mirada vi todo lo que había hecho, todo lo que había creído, cada muro que había levantado entre la verdad y yo. Pero no me sentí aplastada. Me sentí amada. Amada de una forma que rompía mi orgullo. Amada de una forma que le daba sentido a toda mi vida, incluso a las partes rotas. Por un instante, no existía nada más que él. Y habló. No con palabras, sino directamente a mi centro. Hija mía, dijo. Te he traído aquí para que veas, para que sepas, para que elijas. Quise llorar, pero no tenía lágrimas. Quise caer, pero no tenía rodillas. Quise pedir perdón por todo, pero él ya lo sabía. No enumeró mis pecados. No me avergonzó. En su lugar, me mostró la verdad. En un instante, vi mi vida entera como un tapiz. Mis momentos de arrogancia. Mis miedos ocultos. Mi ansia de control. Cada aliento sin él había sido una invitación rechazada.
Cada oración no respondida, aún había sido escuchada. Él nunca se fue, incluso cuando yo sí lo hice. Luego, las visiones cambiaron. Empecé a ver cosas que aún no habían ocurrido. Ciudades que ardían. Gente corriendo. Otras personas mirando fijamente pantallas brillantes, sin notar la tormenta que se acercaba. Jesús habló de nuevo: lo que estás a punto de ver es real. No solo para ti, sino para muchos. Debes recordarlo. Debes contarlo. No hice preguntas. No discutí. Por primera vez en mi vida no era escéptica. No analizaba. No debatía. Solo sabía que lo que venía cambiaría todo. Pero más aún, sabía quién era Él. Jesús no era un mito. No era una idea, ni una figura religiosa. Era real. Más real que cualquier cosa que hubiera conocido. No me pedía que creyera a ciegas. Me dejaba ver. Y yo no podía, no quería, apartar la mirada. La luz a su alrededor palpitaba como un corazón. Viva. Inteligente. Infinita. Y allí, ante la santidad absoluta, ya no había temor. Solo una conciencia profunda, casi insoportable, de que Él era el amor. Él era el poder. Él era la verdad misma. Jesús no hablaba con la boca. Hablaba a la parte de mí que ni siquiera sabía que existía. A lo eterno. A lo que había sepultado bajo años de lógica, de rabia, de orgullo. Rachel, dijo otra vez. Y esa vez, yo ya sabía que jamás volvería a ser la misma. Su voz era suave, pero impregnada de una autoridad tan pura que sacudió hasta los cimientos de todo lo que creía conocer. Nunca estuve lejos de ti, dijo, con una ternura que atravesó las capas de incredulidad que yo mismo había construido con los años. Incluso cuando dejaste de creer, yo nunca dejé de amarte. Quise hablar, quise preguntar por qué ahora, por qué a mí, pero las palabras no salieron. No hacían falta. Él ya lo sabía. Pediste la verdad, continuó, y ahora te la mostraré. Entonces, el espacio a nuestro alrededor se transformó. No era que el mundo se moviera, sino que nosotros nos desplazábamos a través de él, no como viajeros, sino como si el tiempo mismo se plegara a nuestro paso. Y de pronto, estábamos fuera de todo lo que alguna vez había conocido. Flotábamos sobre la Tierra, pero no como lo hacen los satélites. Era una perspectiva distinta, que lo abarcaba todo, lo físico y lo espiritual, fusionados en una misma visión. Las ciudades brillaban bajo nosotros, autopistas iluminadas, edificios resplandecientes contra la oscuridad, pero detrás de aquellas luces había algo más. Algo invisible, enfermizo, una oscuridad que se extendía como humo desde la tierra misma. No era natural. Era espiritual. Viva. Inteligente. Engañosa. Vi cómo se filtraba en hogares, oficinas, iglesias. La observé entrar por pantallas de televisión, teléfonos inteligentes, titulares de noticias. La gente abajo no lo notaba. La recibían con los brazos abiertos, creyendo que era comodidad, conexión, progreso. Esta es la gran decepción de esta era, dijo Jesús. Y ya ha comenzado. Sentí como mi corazón se hundía. Entonces alzó su mano y la visión cambió nuevamente. Vi iglesias, miles de ellas. Algunas imponentes y repletas, otras pequeñas y casi vacías. Pero algo no estaba bien. En muchas, la luz de su presencia era tenue o completamente ausente. La gente cantaba, alzaba las manos, predicaba sermones, pero el espíritu no estaba allí. Tienen apariencia de piedad, dijo, pero niegan su poder. Me mostró los corazones, no para avergonzarlos, sino para que yo comprendiera. Muchos creían en una idea de Jesús, pero no en Jesús mismo. Seguían una religión, no una relación. Habían cambiado la santidad por comodidad, el sacrificio por éxito. Pero no los he abandonado, dijo con firmeza. Los estoy llamando de vuelta. Y entonces vi algo distinto. Pequeñas luces, dispersas, pero brillantes. Hogares donde la fe era real, familias orando juntas en silencio, jóvenes adorando en sótanos convertidos en iglesias clandestinas, no impulsadas por multitudes ni espectáculos, sino por la presencia viva de Dios.
Estos, dijo, son mi remanente. Las lágrimas se formaron en mi alma. Jamás había visto una fe tan pura, tan costosa, tan incontaminada por la popularidad. Me sentí humildemente estremecida. Pero la visión volvió a oscurecerse. Vi a un hombre, alto, elegante, carismático. Se presentaba ante las naciones hablando de unidad, de progreso, de paz. Sus palabras eran bellas, su tono reconfortante. El mundo lo adoraba. Incluso muchos cristianos lo abrazaban con entusiasmo. Pero al mirar más de cerca, vi el horror escondido. Dentro de sus palabras había una torsión. Citaba las Escrituras, pero omitía la cruz. Hablaba de amor, pero sin verdad. Prometía esperanza, pero sin arrepentimiento. Usaba el lenguaje de la luz, pero era oscuridad disfrazada. Este, dijo Jesús, es el que vendrá en su propio nombre. ¿El anticristo? Mi alma tembló. Lo vi ascender al poder global, ofreciendo soluciones a crisis tras crisis: clima, guerra, economía, religión. Tenía respuestas para todo. La gente lo adoraba. Pero detrás de él, sombras sin nombre susurraban mentiras en los sistemas, manipulando naciones enteras. Jesús me miró y dijo: muchos serán engañados, incluso aquellos que creen conocerme. Quise gritar: ¿cómo no pueden verlo? Pero lo entendí. El engaño era tan parecido a la verdad, que se sentía correcto. Sonaba bien. Incluso parecía compasivo. Pero era veneno. Entonces él me miró, no con enojo, sino con una tristeza desgarradora. Rachel, dijo, debes advertirles. No todos escucharán, pero algunos lo harán. Y ellos guiarán a otros. Yo estaba abrumada, deshecha, convencida y, sin embargo, más viva que nunca. Todos los argumentos que alguna vez esgrimí contra Dios, sobre el dolor, la injusticia, la religión, se derritieron en su mirada. No era distante. No era el causante del sufrimiento. Él era la respuesta que me había faltado todo el tiempo. Recordarás esto, dijo, aun cuando regreses. Y cuando llegue el momento, habla. Antes de que pudiera preguntar a dónde iríamos después, la visión cambió nuevamente. Y esta vez, vería algo aterrador y glorioso. La batalla que marcaría el fin de los tiempos. La luz se desvaneció, pero no en oscuridad, sino en algo más profundo. Fui atraída, no por amor o calor, sino por urgencia. Lo sentía en el alma, como si el cielo mismo intentara mostrarme lo que estaba oculto a simple vista. Estábamos nuevamente por encima del mundo. Esta vez, la belleza del paisaje, ríos, ciudades, bosques, parecía solo una capa superficial. Entonces Jesús habló y todo cambió. Fue como si un velo se rasgara. Y lo vi, la guerra. No con tanques ni misiles, sino con espíritus. Millones. Llenaban los cielos, las calles, las ondas digitales. Algunos eran hermosos, brillaban con luz artificial, seductores. Otros eran grotescos, se deslizaban como sombras por paredes y cables. Se movían entre sistemas, gobiernos, medios, escuelas, bancos. Susurraban en las mentes de los líderes, manipulaban algoritmos, sembraban conflicto, alimentaban confusión. Esto no era ciencia ficción. Era real. Solo que invisible. Y todos participaban en la guerra sin saberlo. Vi niños deslizarse interminablemente por pantallas resplandecientes, sus corazones apagándose lentamente. Vi familias sentadas juntas en completo silencio, perdidas en sus propios mundos digitales, mientras demonios susurraban mentiras a sus espaldas. Vi iglesias discutiendo sobre política mientras el Espíritu de Dios lloraba fuera de sus puertas. Esta es la era del engaño, dijo Jesús. El enemigo ya no viene con cadenas. Viene con conveniencia. Vi personas abrazando falsedades, medias escrituras, espiritualidad sin entrega, mensajes sin arrepentimiento. La verdad se había diluido tanto que ya nadie la reconocía. Entonces vi algo aún más aterrador, una red oscura, abarcando continentes, conectando mentes y corazones a través de sistemas artificiales. No se trataba solo de datos. Se trataba de control. De influencia. Una nueva prisión envuelta en entretenimiento y eficiencia.
Y en el centro estaba el mismo hombre, el anticristo. Sonriendo, hablando de paz. Pero en su sombra, el verdadero propósito quedaba expuesto, reemplazar la dependencia en Dios por una confianza total en el hombre. Y el mundo lo seguía de buen grado. ¿Por qué no lo ven?, pregunté, con el alma desgarrada. Porque no conocen mi voz, respondió Jesús. No pueden distinguir entre la luz y la imitación. Esta guerra no era de bombas ni de fronteras. Era por corazones, mentes, lealtades. Vi ángeles también. Majestuosos. Radiantes. De pie sobre regiones como guardianes. Pero solo se movían cuando los creyentes oraban. Su fuerza dependía de la fe y obediencia del pueblo de Dios. En lugares donde la oración era escasa, los ángeles permanecían quietos, sin poder intervenir. Jesús me dijo, la guerra no vendrá. Ya ha comenzado. Luego me mostró algo que me destrozó. Una joven, quizás de 16 años, lloraba en su habitación. Sus padres discutían abajo. Su teléfono vibraba con mensajes crueles. No tenía a nadie. Ninguna iglesia. Solo silencio. Y entonces, una llamada de su abuela. Un pequeño acto de amor. Una oración susurrada. Y la oscuridad huyó. Una sola acción de fe había cambiado la atmósfera. Esta guerra no se ganaba con espadas, sino con verdad. Con amor. Con obediencia. Jesús me miró de nuevo, con la mirada más seria que jamás había visto. Diles, dijo, que no están sin poder. No están olvidados. Pero deben elegir de qué lado están. Cada compromiso cuenta. Cada momento importa. Comencé a llorar, no solo por miedo, sino por el peso inmenso de todo lo que estábamos ignorando. La guerra estaba en nuestros hogares, en nuestras decisiones, en nuestro silencio. El enemigo no teme a las multitudes, dijo Jesús. Teme a la convicción. Y entonces lo vi. Multitudes cantando alabanzas en estadios. Pero muchos sin raíces. Amaban la emoción, no la cruz. El enemigo no se inmutaba. Pero vi a un hombre solo, arrodillado en una habitación oscura. Vi a una mujer ayunando en silencio. A un niño leyendo las escrituras bajo una linterna. Y en el ámbito espiritual, esos pequeños actos hacían temblar al infierno. Rachel, dijo Jesús con suavidad, debes recordar todo esto. Porque muchos no creerán, a menos que alguien que lo vio se los cuente. Sus ojos ardían como fuego. Misericordia y justicia en perfecto equilibrio. Esta guerra no se trata de ganar argumentos, dijo. Se trata de rescatar almas. Y el tiempo es corto. Y yo sabía, aún no era el final. Como el viento, impredecible e imparable, mientras el mundo apretaba su puño en torno a lo que creía controlar, el cielo abrió caminos nuevos, insospechados. Oí una voz clara que me llamaba, estoy convocando a mi pueblo, dijo Jesús. No se escondan, permanezcan firmes. Le pregunté entonces, ¿qué deberían hacer? Y su respuesta fue sencilla, pero tan profunda que traspasó mi alma, permanezcan cerca de mí. Conozcan mi palabra. Ámense los unos a los otros. Y no teman. No prometió que escaparían del sufrimiento, pero sí aseguró que nunca los abandonaría. Y yo lo sentí, esa paz inconmovible, esa presencia inquebrantable que ningún sistema, ninguna mentira, ningún poder terrestre podía silenciar. Porque una vez que la verdadera iglesia despierta, ninguna oscuridad es capaz de volverla a dormir. Jesús extendió su mano, y al hacerlo, el mundo bajo nuestros pies se desplegó como un pergamino. No era plano ni estático, estaba vivo, palpitante, cambiante, lleno de movimiento a través del tiempo y el espacio. Pude ver naciones como si fuesen ciudades, y ciudades como si fuesen corazones. Entonces él habló. Hay señales, dijo, que mi pueblo debe observar, no con temor, sino con entendimiento. Me mostró 5 eventos distintos, marcadores proféticos, como estacas clavadas en la línea del tiempo de la humanidad. Cada uno marcaba un cambio trascendental, y supe en mi espíritu que no eran teorías lejanas. Ya estaban ocurriendo. Algunos ya habían comenzado. La primera fue una reestructuración económica global. Vi monedas colapsar para ser reemplazadas,
casi de la noche a la mañana, por un nuevo sistema financiero digital, vinculado a la identidad personal. Seguro, eficiente, elogiado como un avance sin precedentes. Pero bajo su superficie pulida, se escondía el control. La gente lo adoptó con entusiasmo, fascinada por su comodidad. Pero yo vi la trampa, quienes se resistían eran lentamente excluidos. Se les negaba el acceso, se congelaban sus cuentas, todo en nombre de la seguridad. No parecerá malvado, dijo Jesús, por eso tantos lo aceptarán sin cuestionarlo. Entonces me mostró un grupo de creyentes que intercambiaban bienes discretamente en casas humildes. Dependían de huertos, habilidades sencillas y recursos compartidos. No tenían miedo. Estaban preparados. La segunda señal, catástrofes medioambientales y soluciones falsas. Vi tormentas, tantas tormentas. Incendios, inundaciones, sequías y terremotos sacudían el mundo en oleadas. No era aleatorio. Era como si la creación gimiera. Regiones enteras se volvieron inhabitables. Comenzaron migraciones masivas. Entonces volvió la voz del anticristo. Serena, decidida. Podemos solucionarlo, dijo. Se implementaron nuevas políticas, industrias enteras fueron transformadas. Se pidió a los ciudadanos que obedecieran, por el bien del planeta. Pero no se trataba de la naturaleza. Se trataba del poder. El cuidado del planeta es sagrado, dijo Jesús, pero cuando el miedo guía la obediencia, la mentira se cuela por la puerta. La tercera señal fue un tratado de paz que involucraba a Israel. Vi una mesa grande, reluciente, rodeada por líderes mundiales. En el centro estaba Israel. Se firmó el tratado, y el mundo celebró. Los titulares anunciaban, paz histórica. Comienza una nueva era. Incluso los cristianos lo celebraban. Pero al mirar más de cerca, vi la traición escondida bajo la fiesta. Límites sagrados fueron borrados. Y el hombre que lideraba las negociaciones era el mismo que ya había visto. Esta será la señal, dijo Jesús. Cuando se declare la paz en mi nombre, pero no en mi verdad, comenzará la cuenta regresiva. En su voz no había ira, sino tristeza. No entienden lo que están intercambiando. La cuarta señal fue un avance tecnológico. Vi un dispositivo, elegante, sin costuras, implantado bajo la piel. No era solo para identificación. Era acceso, memoria, salud, finanzas. Una fusión entre humano y máquina. La gente lo adoraba. Lo llamaban libertad. Pero Jesús me mostró lo que no podía ver, tras la tecnología, vigilancia. Tras la comodidad, dependencia. Tras la innovación, esclavitud. Muchos dirán, ¿acaso no deberíamos usar la inteligencia que Dios nos dio? Pero no preguntarán, ¿quién dirige el sistema al que ahora sirven? Vi entonces a una creyente que había rechazado el implante. Estaba sola, sin acceso a servicios, burlada. Pero resplandecía, literalmente. Ángeles caminaban a su lado. Sus oraciones transformaban barrios enteros. La quinta señal fue la más sutil y la más peligrosa, una fusión religiosa global. Al principio, los templos, catedrales, mezquitas y centros espirituales permanecían separados. Pero pronto empezaron a compartir mensajes, espacios, plataformas. Y entonces surgió un mensaje único, uniforme: todos los caminos llevan a la misma verdad. Aquellos que opinaban diferente eran etiquetados como intolerantes, odiosos, divisivos. Incluso cristianos fueron seducidos. Vi a líderes famosos renunciar a la exclusividad de Cristo, diciendo, Él es uno entre muchos caminos. Pero los que permanecían fieles eran pocos, y eran perseguidos. Jesús me miró y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Me quedé en silencio. Mi alma temblaba. Entonces él dijo algo que nunca olvidaré. Estas señales no se dan para asustar, sino para despertar. Mi pueblo no debe dormir. Debe prepararse. No con pánico, sino con presencia. No con miedo, sino con fe. Y me mostró al remanente otra vez. No se escondían. Construían redes de confianza, comunidades de oración, hogares llenos de luz.
Algunos vivían con sencillez. Otros permanecían dentro del sistema, pero con sabiduría y fidelidad. No esperaban ser rescatados. Se estaban preparando para el impacto. Estudiaban las escrituras como si fueran oxígeno. Ayunaban en secreto. Daban con generosidad. Y, sobre todo, escuchaban. Porque conocían su voz. Jesús me miró de nuevo. Debes hablar con claridad. No todos te creerán. Pero los que tengan oídos, oirán. Y en mi espíritu entendí, no se trataba de predecir fechas, sino de discernir estaciones. Y esa estación ya había comenzado. La visión se ralentizó. Las escenas se desvanecieron en la quietud. Mi alma descansaba otra vez en su presencia. Después de todo lo que vi, la mentira, la batalla, las señales, había un peso en mi espíritu. No miedo. No desesperanza. Sino el profundo peso de la verdad. Me volví hacia él, no con palabras, sino con todo mi ser, y le pregunté lo que llevaba enterrado por años, ¿por qué yo? No era teóloga, ni pastora, ni misionera. Ni siquiera era creyente hasta minutos antes de morir. Era una escéptica. Una cínica. Una mujer que había pasado más tiempo burlándose de los cristianos que orando como uno. Pero él ya sabía lo que pensaba. Sonrió. Y en esa sonrisa, mis muros comenzaron a caer. Porque escojo a los débiles para avergonzar a los fuertes, dijo. Escojo a los rotos para revelar mi plenitud. Y escojo a quienes una vez huyeron de mí, porque ellos entienden la belleza del regreso. Las lágrimas me llenaron. Aunque no tenía ojos, él no estaba decepcionado. Me había estado esperando. Entonces me mostró momentos de mi vida. Destellos de días que había olvidado, sentada sola en mi cuarto a los 15 años, preguntando en voz baja si Dios era real, la noche en que casi me sobredosifiqué en la universidad, la conversación con un desconocido que mencionó la oración. Momentos que ignoré, que descarté. Pero ahora veía la verdad, él había estado allí en cada uno. Nunca me dejaste, susurré. Ni por un segundo, respondió. Entonces la conversación cambió. No con palabras, sino con la profundidad de su mirada. Se volvió más serio, pero seguía lleno de amor, lleno de propósito. Rachel, dijo, lo que viste no se te dio para asustar, sino para preparar. Porque la batalla no viene, ya está aquí. Me mostró otra vez los rostros de personas en el mundo, ocupados, distraídos, abrumados. Algunos eran bondadosos, de buen corazón, pero dormidos. Otros buscaban, anhelaban, desesperados por la verdad, sin saber dónde hallarla. Debes decirles, dijo. Pero no con miedo. Diles con esperanza. Con claridad. Con mi palabra. Entonces comenzó a enseñarme. No con lecciones, sino con verdades entretejidas en mi espíritu. Sobre el sufrimiento, no es señal de mi ausencia. Muchas veces, es donde mi presencia es más fuerte. El enemigo quiere usar el dolor para alejarlos de mí, pero yo lo uso para construir puentes. Vi creyentes en camas de hospital, en celdas, en duelo. Y junto a cada uno, estaba Jesús. A veces en silencio, pero nunca ausente. Muchos preguntan, ¿por qué permitiría un buen Dios esto? Pero la pregunta más profunda es, ¿qué harás con lo que se te ha dado? Sobre el libre albedrío y la soberanía, le pregunté por qué permitía que el mal operara tanto tiempo. ¿Por qué parecía que el engaño ganaba? No obligo al amor, dijo. Lo invito. El libre albedrío es la tierra donde crece el amor verdadero. Pero soy soberano sobre todo. Lo que el enemigo planea para daño, yo lo uso para redención. Siempre. Sentí su sabiduría grabarse en mi alma. No borraba el dolor del mundo, pero lo hacía comprensible como nunca antes. Vi cómo incluso las piezas rotas podían formar parte de algo eterno. Sobre el discernimiento, el engaño que viene no será obvio. Sonará casi correcto. Por eso mi pueblo debe conocer mi voz, no solo mi nombre. Vi personas citando las escrituras, pero torciéndolas apenas. Predicadores apasionados, pero alejados de Dios. Cristianos que comprometían su fe lentamente, hasta que su luz se apagaba.
El discernimiento no es solo saber lo correcto del error, sino lo correcto de lo casi correcto. Y la única forma de tener ese discernimiento es la intimidad conmigo, conocer mi palabra, oír mi voz, caminar conmigo a diario, no solo ocasionalmente. Sobre la comunidad, me mostró dos tipos de personas, quienes intentaban mantenerse solos, y quienes se sostenían en comunidad. Los días venideros requerirán verdadera comunión, dijo. No reuniones sociales, sino familias espirituales. El enemigo aísla. Yo uno. Muchos de los míos están heridos, amargados, desconfiados. Pero la sanidad vendrá por el amor, el perdón, la humildad. Los solitarios caerán. Pero los que caminan en unidad, resistirán. Sobre el gozo, me sorprendió. Diles que el gozo es un arma, dijo. No lo esperaba. Pero explicó, el enemigo quiere a mi pueblo abatido, ansioso, desanimado. Pero cuando cargan gozo, incluso en medio del dolor, dan testimonio de un reino que el mundo no puede comprender. Vi creyentes reír en temporadas oscuras, cantar en la adversidad, danzar en la adoración mientras el mundo los observaba, confundido. Ese gozo, dijo, sacude los cimientos del infierno. Estaba rendida. Había mirado a los ojos de la eternidad. Y él dijo algo que jamás olvidaré. Fuiste hecha para este momento. No para temerlo. No para esconderte de él. Sino para caminarlo, conmigo. Aún no lo sabía, pero estaba a punto de ser enviada de vuelta. De regreso al cuerpo que había dejado. De regreso a un mundo que necesitaba desesperadamente escuchar lo que ahora sabía. Pero antes de que ese momento llegara, él me dio una última asignación. Cuando Jesús dijo, es hora, algo se quebró en lo profundo de mí. Sus palabras llevaban peso. No solo era una despedida. Era un llamado. Estaba siendo enviada de regreso. No porque todo había terminado, sino porque apenas comenzaba. No hubo adiós largo. Solo un instante de paz absoluta. Y luego, movimiento. Fui arrastrada, casi absorbida, a través de capas de tiempo y sonido. La luz se desvaneció. Su presencia se desvaneció. Y luego, el aire. El dolor. Mis pulmones ardían. Mis ojos se abrieron. Estaba en una sala de hospital, rodeada de caos. Está de vuelta, gritó alguien. Está respirando. Manos se apresuraron a mi cuerpo. Luces me cegaban. No podía hablar, pero sentía todo. Me dijeron que no tenía pulso por más de 10 minutos. Sin latidos. Sin actividad cerebral. Por todos los estándares, estaba muerta. Pero ahora, estaba despierta. Consciente. Completa. Los médicos estaban desconcertados. Escaneos, pruebas, chequeos neurológicos, todo salió limpio. Sin daño cerebral. Sin pérdida de memoria. Sin explicación. Pero yo sí tenía una, Jesús. En los días siguientes, personas iban y venían de mi habitación. Enfermeras, técnicos, familiares, colegas. Todos decían lo mismo, te ves diferente. Y tenían razón. Todo dentro de mí había cambiado. La primera vez que estuve sola, susurré mi primera oración real en décadas, soy tuya ahora. Y lo dije en serio. Ya no era la misma mujer que cayó inconsciente días antes. No necesitaba más pruebas. Ya no buscaba convencimiento. Había estado frente a la verdad misma. En casa, nada volvió a la normalidad. Ni quería que lo hiciera. Dejé de perseguir metas vacías. De llenar el silencio con ruido. Empecé a levantarme temprano, no para correr, sino para orar, leer, escuchar. La Biblia cobraba vida. Las canciones de adoración me hacían llorar. Extraños empezaron a preguntarme, ¿qué te pasó? Y se los conté. Algunos se rieron. Otros se acercaron. Algunos lloraron. No intenté convencer a nadie. Solo compartí lo que vi. Lo que sé. Y, poco a poco, comenzó a dar fruto. Me uní a un pequeño grupo de creyentes. Sin escenarios. Sin reflectores.
Solo personas reales, con hambre real de Dios. Me acogieron como familia. Por primera vez en mi vida adulta, sentí que pertenecía. Volví a escribir. No para titulares. Para corazones. Ya no estaba aquí para impresionar. Estaba aquí para preparar. Porque el mundo no había cambiado. Pero yo sí. Y ahora sabía lo que verdaderamente importa, Jesús.